Muy buenos días, bienvenidos a su programa Nuevo Pacto. En ausencia de nuestra hermana Noemí, pastora de este ministerio, Veracidad, Camino y Vida, estamos ocupando este espacio para compartirles hoy, en esta mañana, un programa que hemos preparado esencial con la palabra de nuestro Señor. Estamos listos para comenzar este tiempo de estudio que sin duda nos va a traer grande bendición a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para comprender la voluntad de nuestro Señor, para que continuemos en este camino, en esta carrera en la cual nos encontramos, en esta vida, para llegar al galardón que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para todos nosotros. El Eterno en esta mañana nos ha bendecido y en este momento nos acompaña aquí en este programa nuestra hermana Jenny. Pastora Jenny, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pastor Manny. Creemos que este programa va a ser de mucha edificación para las vidas del creyente y de aquella persona también que no tiene ningún conocimiento de Dios. Creo que va a ser de edificación para su vida. Amén. Pastora Jenny, pues bueno, vamos a iniciar este tema de Mateo 5:20, pero antes hay una noticia que está consternando o ha consternado al mundo entero. Es la situación de esta guerra que se está dando en Medio Oriente hoy en día y que ayer las Naciones Unidas al parecer han publicado acerca de una posible guerra en este conflicto en el cual se han enredado o han entrado 5 países ya, y esto, vaya, sabemos que parte de estas profecías están escritos en la Biblia. Pastora, ¿usted qué opina con respecto a este tema? Creo que la palabra de Dios es clara, es específica cuando dice que ya estamos en los últimos tiempos. Dice la Escritura que habrían rumores de guerra, habrían hambres, pestes, y es lo que estamos viendo, Pastor Manny, en este tiempo, lo que tú comentabas, este suceso, que creo que todo el mundo está alarmado. Creo que la violencia siempre va a generar violencia, pero podemos decir nosotros bíblicamente que es algo que ya está escrito, algo que ya se está cumpliendo. Y la Escritura dice que esto es principio de dolores. Entonces, es bíblico todo lo que está sucediendo. Sin embargo, el pueblo de Dios tenemos que estar orando para que nosotros vivamos una vida quieta y reposada, una vida en paz. Y orando por aquellos afectados, ¿no? Porque creo que es el papel que tenemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, que tenemos que estar orando por aquellos que están siendo afectados. Así es. Y aquí en Veracidad Channel nos hemos propuesto, hermanos, a todos nuestros hermanos cristianos que están en esa zona, pasando este conflicto, oramos por ustedes, nuestras oraciones están con ustedes, y también a todo nuestro país y bello estado también de Quintana Roo. Oramos por nuestra ciudad y estamos en esta situación. Bien dice la Escritura, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así es. Y nos estamos preparando para cuando el Señor decida entonces venir por sus santos, que tendremos que pasar prueba, tribulación, tendremos que pasar esta situación de guerras y conflictos, pero definitivamente, Pastora Jenny, nuestra confianza está en Dios. Está puesta en Dios. Amén. Siempre creo que debemos de tener esa confianza en Dios, porque van a venir situaciones quizás más terribles de lo que estamos viendo. Es alarmante lo que está sucediendo. Sin embargo, como te vuelvo a decir, que es bíblico todo lo que está sucediendo. Entonces, lo que nos queda a nosotros es estar orando, estar teniendo esa urgencia de decirle a la gente de que Cristo ya está a las puertas. Definitivamente Jesucristo ya están viéndose las señales. Lo que está sucediendo, las profecías que dicen que ya todo esto tenía que suceder para que Jesucristo regrese por segunda vez por su iglesia. Amén. Y bueno, aquí en Veracidad Channel nos estamos preparando, ¿verdad? Y Amén. este programa de Nuevo Pacto también tiene la intención de ser de edificación para su vida y de traerles esa madurez, esa seguridad, establecer cimientos claros acerca de la palabra y que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina,
porque hoy en el mundo habitan tantas doctrinas, tantas creencias, tanta de un sistema religioso, pero que definitivamente tenemos toda la intención, mis hermanos, de que podamos compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor y ustedes se pueden edificar y así prepararnos juntos, como nos dice la pastora Jenny, a la segunda venida Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Creo que tenemos que estar preparados, pastor. Creo que muchas personas ahorita nos están viendo, sin lugar a dudas, y aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, invitarles, decirles que Jesucristo viene pronto. Amén. Y sobre todo estar preparados, quizás a lo mejor hay personas que en estos momentos se alejaron de Dios. Yo creo que es tiempo de reconciliarnos con Dios, porque dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos vendrá Cristo, dice, como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni el momento, pero hay que estar preparados para su venida. Así es, pastor, y extendemos esa invitación a todos nuestros hermanos que, pues, como lo menciona la pastora, estuvieron apartados, en un momento estuvieron cerca y hoy están apartados. Acérquense, es el momento. Creo que las señales se están viendo, se están cumpliendo y es momento de regresar al camino de nuestro Señor. Así es. Y pues, ¿te parece bien, pastora Jenny? Vamos a dar inicio a estos versículos claves que están en Mateo 5, en su capítulo 5, para todos aquellos que son seguidores de este programa de Nuevo Pacto. Recordemos que estuvimos viendo las bienaventuranzas que fueron definitivamente exquisitas, un platillo para edificar nuestras vidas, para llenarnos y darnos la seguridad que incluso dentro de estas bienaventuranzas vemos que Jesús dice, aunque pasen toda esta situación, ustedes van a ser felices con todo esto, porque entonces van a pertenecer a mi reino. Él también nos dice en el capítulo 5, pastora Jenny, que es la sal y la luz, que nosotros somos esa sal y esa luz que vamos a iluminar y que vamos a dar el sazón a este mundo caído, a este mundo corrompido, a este mundo que está definitivamente mal. Y nosotros somos esos agentes de cambio, esas personas que podemos hacer una diferencia en esta situación. Amén. Y bueno, nos remontamos hasta este momento al capítulo 5:20, pastora. Amén. Dice la Escritura, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Si su justicia, dice, no fuera mayor o supera la justicia de los escribas y fariseos. Aquí hay algo que me gustaría, pastora, que nosotros podamos dar a conocer a nuestros televidentes, porque ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Los fariseos era una secta, eran que solamente creían, les gustaba exhibirse públicamente, orar en las plazas, dice la Escritura, para que fueran vistos por la gente y dijera, oh, wow, qué santo, qué hombre, no lo toques porque es una persona muy consagrada a Dios. Entonces los fariseos, más que nada, les gustaba las cosas externas, que te vieran orando, que los fariseos siempre decían, bueno, yo ayuno 2 o 3 veces a la semana, yo no soy como aquellos pecadores. Los fariseos tenían esa tendencia, ¿no?, a sacar todo lo externo, a exhibirse públicamente, pero lo interno, dice la Escritura, Jesucristo mismo lo dijo, dice, ustedes son sepulcros blanqueados, son un costal de huesos. Jesús le dijo, ahora sí que sus verdades, claro, a estos tremendos fariseos, ¿no? Porque les gustaba solamente eso, y aparte, dice la Escritura que los fariseos les gustaba lo externo y también les gustaba poner cargas a la gente. Dice la Escritura que ni ellos mismos podían llevar. Amén. Y eran cargas humanas, o sea, eran ya dogmas. Una doctrina ya no que venía de parte de Dios, sino que era establecida por los hombres. Así es. Era la élite religiosa, ¿verdad?, de ese tiempo.
yo me pregunto, ¿será que en estos tiempos también hay élites religiosas, hay hombres que les gusta exhibir lo externo, tener la apariencia de alguien bueno y santo por fuera, pero por dentro estar prácticamente deshecho, Muerto. sin vida, muerto? ¿Usted qué piensa con respecto a esto, Totalmente, pastora? Pastor Manny. Yo creo que sí existe definitivamente muchas personas, líderes religiosos que definitivamente les gusta esa apariencia, muestran, la escritura dice que les gusta, tienen una apariencia de piedad, pero sin embargo, pues en el interior son otras personas, no solamente les gusta, pues ahora sí como los fariseos, ¿no? Exhibir que, bueno, que son aparentemente santos, piadosos, pero por dentro sabemos, a lo mejor en sus hogares o están siendo, pues no Todo lo contrario a todo lo lo que contrario a lo santo, predican o todo a lo lo que contrario enseñan. exacto, a la piedad. Así es. Y bueno, aquí definitivamente estamos viendo a Jesús, el mismo Jesucristo, el verbo hecho carne, la palabra que se hizo carne, está diciendo que si nuestra justicia no supera la de los escribas de esta élite religiosa, de los religiosos, entonces no entraremos, dice, al reino de los cielos. Si retrocedemos un poquito en versículos anteriores, pastora Jenny, vemos que Jesús nos dice en el versículo 5:17 de Mateo, no pensáis, dice, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Está haciendo referencia a esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, esa ley eterna, que no solo dejó específicamente para un pueblo, lo dejó para todas las naciones, pero en definitiva Dios decidió escoger a un pueblo en especial para que ese pueblo se encargara de compartir esa voluntad de Dios y que se cumpliera. Ahora, el punto aquí y que tenemos que hacer mucho énfasis es con respecto a que si el pueblo encargado de compartir esta ley, estos mandamientos de Dios, hizo su trabajo, si lo llevó a cabo correctamente, porque ese es el propósito de la ley. Muchos de los creyentes a veces tienen ese conflicto de que si hay que obedecer la ley, que si no hay que obedecer la ley. Realmente la ley es algo eterno, algo que quedó plasmado para todas las naciones, no solo para el pueblo judío o para el pueblo hebreo. Realmente ellos eran los agentes que se iban a encargar de promover, de compartir y de establecer a las naciones los mandamientos y preceptos que Dios había dejado. Y Jesús, por supuesto, conocía muy bien, siendo el Dios, conocía muy bien y estaba totalmente enterado de lo que la ley promovía y cuál era el propósito de la ley. Totalmente, Pastor Manny. Creo que lo que está escrito en la palabra, y hablando del tema de la ley, creo que es para todos, tanto para judíos, para gentiles, y eso es lo que tenemos que obedecer, eso es lo que nos ha dejado, es un decálogo que ya está ahí. Amén. Y es nuestro, ahora sí que nuestro manual de vida, Así que es la es. ley. Amén. Y sí, y es cierto, estos versículos Jesús dice que no vino a desechar la ley, la vino a cumplir. ¿Con qué propósito? En programas pasados hemos compartido con nuestra pastora acerca de cuál era el propósito de que Jesús cumpliera la ley. Sabemos que de antemano ningún hombre podía cumplir al pie de la letra y correctamente la ley, porque podía cumplir uno, pero si en un mandamiento cometía error, entonces había invalidado toda la ley. Entonces Jesús la vino a cumplir con el propósito de cumplir la profecía acerca de que solo el Hijo de Dios iba a ser quien nos iba a rescatar.
Y para eso era entonces primero cumplir esta ley establecida por Dios, para que por medio de Jesús entonces estableciera su nuevo pacto con la humanidad, que ya era un pacto de gracia, un pacto de amor, donde Él iba a insulfar su espíritu en nuestras vidas y nos iba a dar la capacidad de poder obedecerle. Así es, creo que podemos decir, hay muchas personas que dicen, bueno, la ley que Jesús dejó en el monte Sinaí fueron leyes muy, muy difíciles, muy duras de llevar. Entonces, cuando una persona no cumplía todo, Amén. básicamente estaba echando por la borda todo lo que había hecho bien. Así es. Y podemos decir que era algo muy rígido, ¿no? O sea, porque así se manejaba la cultura judía, de ser muy rígidos en ese aspecto en cuanto a la ley mosaica. Y es que la ley que Dios dejó para todos nosotros, para todos los creyentes, para el pueblo hebreo, era una ley que el propósito principal era conocer la voluntad de Dios. Amén. Y que esa voluntad de Dios se cumpliera para el beneficio de quién. Sería la pregunta importante. ¿Para el beneficio de quién? Para el beneficio del ser humano, de nosotros. Totalmente. La cuestión, mis hermanos y queridos televidentes, es que el hombre, a partir de esa ley que él deja para el pueblo, entonces empiezan a añadir sus propias teorías, sus propios mandamientos, y entonces empiezan a introducir una ley de hombres, una ley que ya no era de parte de Dios, porque Él ya había establecido su ley, sino que era una ley que venía de parte de la mente humana. Y es ahí donde entonces se quebranta esta ley pura, esta ley que no tenía ningún error, y es como lo que mencionabas, pastora Jenny. Entonces el hombre empieza a poner cargas que ni uno mismo puede llevar. Así es, podemos decir que mandamientos de hombres. Así es. Cosas que a lo mejor ya no son divinas, sino son cosas que un hombre las estipula a la gente, ¿no? Para que pueda llevarlas. Y lamentablemente hablando, bueno, con los fariseos, ellos ponían estas cargas que ahora sí que ni ellos mismos podían llevar. Así es. Y bueno, la esencia de la ley. Creo que ese es el propósito. Confirmo que ese es el propósito de la ley, conocer la voluntad de Dios. Amén. Que la conozcamos nosotros como seres humanos, como su creación, y que podamos entonces llevarla a cabo. Y en definitivamente yo creo que lo que Dios estableció para el ser humano no tiene nada de malo. No hay nada de malo que podamos encontrar en ello. Al contrario, creo que es un beneficio para nuestras vidas y que nos da dirección. Es como un camino trazado hacia algo mejor. Totalmente. Así Creo es. que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos un camino. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parece que son correctos, pero su final son muerte. Entonces el ser humano traza muchas veces sus propios caminos, pero la Escritura dice, bueno, esos caminos te están llevando a la perdición. Por eso la Escritura nos dice, vuelvan a las sendas antiguas. Amén. Regresen a lo que ya está escrito, a lo que te puede bendecir, a lo que puede restaurar tu vida, tu familia, tu hogar. Vuelve a los caminos de Dios, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a lo que ya está escrito, porque eso te va a beneficiar, eso te va a ayudar. Así es. ¿Sabes por qué, pastor? Muchas veces hay muchas situaciones difíciles en los hogares, porque la ley divina no está en el corazón del hombre. Amén. No existe esa ley que esté morando en las vidas, en los corazones. Hay una ausencia
primeramente de Dios, hay una ausencia de la palabra, de la ley de Dios, de lo que ya está estipulado para saber cómo vivir. La ley que fue escrita por el dedo de Dios, que dice la Escritura, fue para que nosotros tengamos una mejor vida. Así es. Pero muchas veces hacemos a un lado. Nos parece hasta mala, ¿no? Totalmente, o muy pesada, muy difícil de llevar aquello que ya está escrito. Parece como que si fuera algo que nos hace daño. Totalmente. Hay personas que de esa manera lo expresan, lo externan, dicen, bueno, es que esta palabra es muy dura. Amén. Mucha gente le decía a Jesús, es que tú hablas muy fuerte, hablas muy duro. Y Jesús les dijo, bueno, si ustedes se quieren ir, pues váyanse. Si no les parece el mensaje. Porque muchas veces Jesús confrontaba a la gente que decía, bueno, tienes que decidirte entre Dios o el mundo. O sea, no puedes vivir con una apariencia de piedad cuando por dentro eres huesos secos. Son sepulcros blanqueados, por fuera son muy guapos, muy bonitos, pero por dentro, ¿qué hay en el corazón? Muy cierto. Y Jesús conocía el corazón del hombre. Jesús pesaba las intenciones del corazón. Dice la Escritura que cuando alguien le quería decir algo a Jesús, decía, bueno, yo sé ya lo que están pensando. Totalmente conoce el Señor las intenciones de nuestro corazón. Dice la Escritura que el corazón es perverso, Pastor Manny. Perverso más que cualquier cosa. Entonces la tendencia del ser humano es que alejarte de aquello que es la luz. Jesucristo es la luz, dice la Escritura. Dice, pero muchos no quisieron acercarse a la luz porque sus obras eran malas. Porque cuando tú vienes a la luz, que la luz es Jesucristo, todas tus obras, todo lo que hay dentro de ti es expuesto. Iluminado delante de la presencia de Dios. Entonces mucha gente no quiere venir a la luz que es Jesucristo porque sus obras son malas y no quieren dejar esas obras malas, pastor. Entonces nosotros nos tenemos que decidir que cuando Jesucristo, la Escritura dice que Jesucristo vino como la luz está todavía en este mundo si nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor. Hay algo muy interesante que acabas de mencionar, Pastora Jenny. La falta de esta instrucción de la ley y de todo lo que compone el mensaje y la voluntad de Dios a través de las Escrituras en los hogares, definitivamente vemos una degradación continuamente en cada familia. Matrimonios que se están divorciando, se están deshaciendo. Hijos que están cayendo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Vemos también hombres, mujeres que están optando por el suicidio, por morir, por dejar de existir a causa de sus problemas. Y vemos una problemática en ese núcleo que es de grande relevancia para la sociedad y en sí para todo un estado, para todo un país. Ese núcleo de la familia donde está haciendo falta la instrucción de Dios, estamos viendo que esto está llevando a una degradación. Totalmente, pastor. Creo que tú dijiste algo importante, que hay familias que los hogares se están disolviendo. Y es triste porque en los hogares, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, creo que los hijos muchas veces son afectados, pero como nosotros somos, a veces los adultos pensamos solamente en nosotros, decimos, bueno, no sabemos a qué personas vamos a marcar, porque la disolución de un matrimonio marca la vida de otras personas. Así es. Tú dices, bueno, yo me siento mal, yo esto, lo otro, pero ¿qué pasa con los hijos? Muy cierto. ¿Quién piensa en ellos? Entonces, cuando no está la ley en los corazones, pastor, volviendo al tema, surge todo este tipo de problemas, porque dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces,
si hay personas en este momento que nos escuchan y no tienen esa ley, la palabra del Señor morando en sus corazones, les invitamos Por supuesto. que consigan una Biblia, que vean lo que Jesús dejó escrito en su palabra, para que vivan una vida abundante, una vida llena de gozo, de paz. Obviamente no se van a terminar los problemas, pastor. Por supuesto que no. Mucha gente dice, bueno, me voy a ir al cristianismo, pero se van a acabar totalmente mis problemas. O sea, van a existir los problemas, pastor, pero tú vas a saber a quién recurrir, a quién ir en un momento de problema, de aflicción, porque dice la Escritura que en el mundo tendréis aflicción. Así es. Pero dice Jesús, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Entonces, es una esperanza, Pastor Maní, el tener a Cristo, el tener la palabra de Dios morando en nuestra vida, en nuestro corazón. Es una garantía el tener morando la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. La Escritura nos enseña, dice, escribe los mandamientos, la palabra en los pósters de tu casa, en los postes, en las puertas, en las ventanas, en tu frente, en tu cama, en tu habitación, en tu baño, no sé. Dice, para que toda la familia se acuerde y sepa que hay maneras de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Amén, así es. Y creo que no hay otro propósito, Pastora Jenny, que ese, precisamente. El propósito de esto escrito y que recibió el pueblo hebreo en tablas, dice la Escritura, de piedra, recibieron la ley, recibieron los mandamientos de Dios, allí en Éxodo 20. Amén. Vemos que ese es el propósito, de tener una vida agradable delante de Dios, reverenciarlo porque Él es el creador de toda la humanidad. Todo lo que vemos, dice, fue hecho por Él, por su mano fueron hechas las cosas, los cielos, la tierra, toda la vegetación, los animales, e incluso dice, el hombre fue creado a imagen de Dios. Totalmente, pastor. Y dijiste algo muy importante, fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, cuando hablamos de la imagen, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios quiere que nosotros vivamos una vida recta delante de Dios, porque Dios es un Dios ordenado, un Dios lleno de amor, de paz, de gozo, de alegría. Amén. Amén. Pues bueno, nos vamos a ir a un corte, Pastora Jenny, Amén. y ahorita regresamos con más de este programa de Nuevo Pacto. Continuamos. Continuamos haciendo este estudio tan maravilloso acerca de Mateo 5. Para los que nos acaban de sintonizar, pues bueno, estamos viendo Mateo en su capítulo 5, versículo 20. Estamos hablando acerca de la esencia de la ley que el mismo Cristo, como dice la Escritura, no vino a abolir ni vino a cambiar. La vino a cumplir para establecer su nuevo pacto. Ahora queremos tocar un tema muy importante también, pastora, acerca de la eternidad. La ley es eterna, es algo que Dios instituyó desde el principio de la creación. No es algo nuevo o algo que solo apareció en tiempos antiguos, sino que es algo que Dios ya había establecido desde el inicio de su creación. Es eterno, es algo que complementa lo que es toda la divinidad de Dios, y es lo que Jesús le hizo referencia a todos los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a todo el pueblo que lo escuchaba. Jesús era su mensaje, ese era el mensaje que quería compartir. El mensaje, como lo vimos en el bloque anterior, fue un mensaje que Dios había dado para compartir, para dar, para que se llevara a cabo como parte de su plan divino. Amén. Y vemos a Cristo y al apóstol Pablo
haciendo referencia acerca del mismo Cristo como la ley. Si podemos ir a Romanos 10:4, pastora. Amén. Nos comparte usted este texto acerca de qué es lo que el apóstol Pablo escribe acerca del Cristo, de nuestro Dice la Señor. Escritura, Sí. porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Entonces nos está diciendo que el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Cristo. Cristo, Amén. pastora. Él vino a cumplirla, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Lo que no se pudo hacer en un tiempo, Jesucristo lo vino a hacer en su ministerio. Compartir ese mensaje a 12 personas principales que fueron sus discípulos y decirles, tienen esta palabra, este mensaje, ahora vayan y compartan. Dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, y una vez que los hagan discípulos, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recalca, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he dado. Amén. Y hay algo maravilloso, pastora, que dice, y yo estoy con ustedes Todos los días. todos los días Hasta el fin del mundo. Eso es lo maravilloso, pastor, que el Señor ha dejado eso, ¿no? De decirnos, bueno, ustedes no van a estar solos. Amén. Yo voy a estar con ustedes. Jesús, cuando le dijo a sus apóstoles, los apóstoles sin lugar a dudas estaban muy tristes, pero Jesús les dijo, bueno, yo me tengo que ir, pero les voy a dejar, no los dejaré huérfanos, sino les dejaré al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, fue una promesa que Jesús cumplió y sigue en nuestras vidas, en nuestros corazones, ese Consolador que es el Espíritu Santo de Dios. Y Amén. dice que ese Consolador, pastora, nos va a recordar todas las cosas que debemos de hacer, que el mismo Jesús le dejó a sus discípulos y que hoy conocemos por medio de ese mensaje de sus discípulos, que es algo que definitivamente ya estaba escrito, ya existía, y que solo el Cristo estaba compartiendo, cumpliendo el propósito de Dios, el propósito de compartir esos mandamientos, esa voluntad del Padre, para que el hombre, dice, sea perfecto y lleve una vida santa y agradable delante de Dios, que creo que es el propósito primordial, principal. Amén. Lo decíamos hace un momento, nos parece complicado, difícil, por una razón, porque tenemos una naturaleza humana pecaminosa, una naturaleza adámica, caída, definitivamente, que no queremos obedecer, somos rebeldes por naturaleza. Perdón que te interrumpa, la Escritura dice que el apóstol Pablo hablaba de que tenía un aguijón, y rogó muchas veces a Dios que fuera quitado ese aguijón. Entonces Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Significa que Pablo era un hombre de Dios, sin embargo tenía una tendencia, una inclinación hacia lo malo, y este aguijón podemos decir que era para que, según la Escritura dice que era para que él no se sobreexaltara más de la cuenta. Que mantuviera su humildad, ¿verdad? Porque recordemos sus pies sobre la tierra. Que Pablo, el apóstol Pablo, era una persona sumamente preparada. Totalmente. Conocía muy bien la ley, conocía muy bien todos los mandamientos, todo lo que Dios había establecido para el pueblo hebreo, lo conocía correctamente e incluso lo obedecía y lo llevaba a cabo. Amén, así es. Y vemos cómo Cristo lo confronta en camino a Damasco y le dice, todo eso que tú aprendiste es de mucho valor, pero te hace falta algo, te hace falta el Espíritu de Cristo que opere en tu vida para que entonces comprendas la gracia y el amor y la voluntad perfecta de Dios y la razón por la cual el Eterno dejó escrito todas estas cosas. Te falta ese Espíritu de Cristo para que entonces comprendas, entiendas.
Y es ahí donde entonces vemos que Jesús transformó la vida de Pablo, pero ciertamente no dejaba de ser humano. Totalmente. No dejaba de ser carne como nosotros. Igual hoy en día todos los creyentes seguimos siendo carne, seguimos siendo humanos, tenemos esa naturaleza pecaminosa, y el hecho de que entonces nosotros decidamos hacer la voluntad de Dios, obedezcamos sus mandamientos, aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, no nos quiere decir y ni nos excluye de que no volvamos a pecar. Así es, pastor, dice la Escritura que cuando nosotros nos bautizamos, dice el bautismo no es para perdón de pecados, sin embargo, no te quita las inmundicias de la carne. Así es. ¿Qué significa? Que vamos a tener esa tendencia, ¿no?, a inclinarnos hacia lo malo. Sin embargo, cuando nosotros hemos crucificado nuestra vida, hemos muerto juntamente con Jesucristo, Dios totalmente nos va a dar la salida para cualquier situación difícil en nuestras vidas, alguna tendencia que nosotros, una inclinación que tengamos hacia quizás la tentación, el Señor siempre nos va a dar la salida, así dice su palabra. Así es, muy cierto. El bautismo, pastora, claramente es una manifestación pública de tu fe, de lo que tú crees. No quita las inmundicias, es una representación de decir, hoy yo decido creer en Jesús, lo acepto como Señor y Salvador, muero al pecado y decido a partir de hoy tener una vida nueva, más consciente y con toda la intención de obedecer y de llevar a cabo los mandamientos de nuestro Dios eterno. Amén. Entonces, fíjate, pastora, que la situación de la élite religiosa, de los religiosos del tiempo de Jesús, es que le decían a Jesús, es que Jesús, tú estás rompiendo la ley, tú estás desobedeciendo la ley porque tienes que lavarte las manos, porque no puedes sanar en sábado, porque no puedes hacer esto, el otro, aquello. Y definitivamente los hombres le reclamaban a Jesús cuestiones que ellos habían añadido a su ley, a la ley, de Dios, y que le estaban pidiendo obedecer mandamientos de hombres. Y Jesús, claramente, como él conocía que en ningún punto estaba rompiendo, quebrantando la ley, pues el Señor tenía toda la voluntad. Por eso es que dice la Escritura, el mismo Cristo es dueño del día, incluso del reposo. Así es. Siendo Dios, tenía toda la facultad, y yo creo que tenía el entendimiento claro de los mandamientos y preceptos y de la voluntad de Dios para la vida del ser humano. Y ahí vemos entonces esta situación que nos dice la Escritura en el versículo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cómo se cumplió? ¿Cómo se cumplió la ley? Primero, a través de Cristo. Amén, así es. Como le hemos dicho, y precisamente este programa lleva el nombre, el nuevo pacto, así es. El nuevo pacto que él estableció con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? A todos aquellos que creen, dice, que le han recibido y le reciben en sus corazones y permiten que Jesús los insulfe con su espíritu y les dé la capacidad entonces de entender, de comprender que estos mandamientos de Dios tienen como único objetivo hacer la voluntad del Eterno y llevarnos por un camino que definitivamente es un camino de bien, un camino que nos promete vida eterna, eterna con nuestro Creador, como fue en el principio, pastora Jenny, cerca del Creador, cerca de nuestro Dios, del que nos hizo a su imagen y semejanza. Creo que el propósito de Dios es que tengamos esa relación con Dios como al inicio de la creación, que Adán y Eva tenían una relación con Dios. Ellos podían escuchar su voz, tenían muchos privilegios. Hoy podemos decir que nosotros
todos aquellos que somos seguidores de Cristo o que aceptamos a Jesucristo, tenemos ese privilegio de tener una relación con Dios, una relación muy íntima, muy cercana con Dios. Cuando nosotros lo aceptamos, le recibimos al Señor. Amén. Y ese es el propósito, pastora. Es el propósito. Vemos cómo Dios no nos está poniendo mayores cargas. Nosotros somos quienes nos ponemos las cargas. Los hombres son quienes ponen las cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu para llevar a cabo sus mandamientos. Nuestra naturaleza humana rebelde se opone. Así es. Dice, las cosas de la carne se oponen contra las del Espíritu. Una oposición y total. de manera inversa, todo se opone. Una lucha no constante. Es una lucha constante. Entre la carne y el Espíritu. Pero definitivamente, si dice perseveramos hasta el fin, entonces veremos nuestra recompensa. Seremos salvos. Seremos Así salvos, tendremos un lugar, como lo fue desde el principio, con nuestro Creador. La comunión con Dios. Amén. Amén. Pastora Jenny, ¿qué te parece si pasamos al siguiente versículo Amén. de Mateo 5:21? Amén. ¿Le podrías dar lectura? Amén. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén. No matarás. Definitivamente un mandamiento que Dios estableció también y que le dio al pueblo allí en Éxodo 20. Así es. Pastora, una pregunta, y yo sé que todos nuestros televidentes en algún momento se han enojado, han Amén. sentido ira, enojo por alguna situación. ¿Qué haces tú, Pastora Jenny, cuando te encuentras en una situación difícil y que sientes que te enojas, que sientes ira, que sientes ganas de aporrear? De darle una patada al perro, De darle al una gato. patada al perro, al gato, ¿no? Amén. ¿Cuál es tu actitud ante esa situación? Bueno, te quiero confesar algo, pastor. Yo anteriormente sí era muy explosiva, por decirlo así. El Señor iracunda, pero el Señor ha estado trabajando, sigue trabajando conmigo, y le doy gracias al Señor que me ha tenido mucha paciencia y el tener dominio propio. Porque muchas veces tú sabes que cuando tú explotas, cuando tú estás muy molesto, a veces dices palabras a aquellas personas hirientes, y básicamente es aquellas personas que puedes herir a tus seres queridos, como tu esposo, tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos. Entonces la Escritura nos enseña que tenemos que tener un autocontrol, un dominio propio. Y eso lo conseguimos a través de la ayuda de parte de Dios, porque no es malo, pastor, molestarse, enojarse. Es parte, yo creo que es parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, como seres humanos, pero explícanos por qué no es malo. Dice la Escritura, te voy a hablar bíblicamente, dice la Escritura, airaos, sí, pero no pequéis. O sea, enójate, pastor, pero cálmate, trata de reconciliarte. Dice la Escritura, antes de que salga el sol, antes de que se ponga, antes de que se ponga, perdón, reconcíliate con aquella persona que tuviste aquel altercado, aquel conflicto. Dice, reconcíliate. O sea, está bien, enójate, pero ten dominio propio también. Porque tú puedes decir, bueno, me enojo, pero exploto, golpeo, le doy una patada al perro, insulto. Exacto. Y entonces ya no está obrando el Espíritu de Dios en ti. Ya está obrando algo pecaminoso. Decías hace un momento, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Sin embargo, cuando nosotros por ejemplo, aquellas personas que son de carácter muy explosivo y tienen que pedir esa ayuda de parte de Dios para tener ese dominio propio. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores, así es. Entonces, una persona iracunda no es pacificadora, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Definitivamente. Y ahí hace referencia, pastor, a Mateo 5:9,
que en ese mismo capítulo que estamos viendo, acerca de ser pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. hijos de Dios. O sea, que darán testimonio de un Dios que es de paz, un Dios que es de perdón, un Dios que es misericordioso, un Dios que no pierde los estribos, el control ante una situación difícil, ante una situación de desilusión, ante una situación de problemas o conflicto. Así es, así Son hijos de Dios porque representan al Eterno, al Creador. Y ciertamente, pastora, la Biblia vemos que la Escritura, este alimento de Dios para nuestras vidas, nos da instrucciones tan básicas, tan objetivas y tan sencillas para nuestra vida diaria. A veces nos tratamos de comprender cosas muy profundas cuando a veces hay cosas tan sencillas en la Escritura que podemos llevar a la práctica. O tan claras. Y tan claras Ajá. que podemos, bueno, ser de gran cambio para nosotros primeramente y para la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Entonces, bien dijiste, pastora Jenny, enójate, pero ten dominio propio de tu persona, no insultando, no golpeando, no tirando cosas, no pateando, y toda esa situación que a veces nos llega al corazón y tenemos incluso hasta deseos de matar. Así es que la ira no procede de Dios, ¿estás de acuerdo? Amén. Así es, no procede. No procede de Dios, porque una persona iracunda en cualquier momento puede cometer una tragedia. Así es. Y al final va a estar llorando esa persona y va a decir, híjole, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque fue un momento de ira, pierdes el control. Así es. Sin embargo, la Escritura nos dice que debemos de ser pacificadores, tener presente. Por eso es necesario, pastor, que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esas palabras, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos recordaría lo que está escrito. En momentos difíciles, en situaciones difíciles, el Espíritu Santo, si tú estás impregnado de la palabra de Dios en una situación difícil, la palabra, el Espíritu Santo va a traer a tu mente y a tu corazón aquellos pasajes bíblicos para que tú digas, bueno, estoy en un momento de enojo, de rabia, pero viene a mí la palabra de Dios, que está en Mateo 5, ¿qué versículo es, pastor? ¿El de pacificadores, Amén. pastora? Sí, mira, el versículo de pacificadores vemos que está allí en Mateo 5:9. Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, Porque ellos serán llamados hijos llamados de Dios. hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no son pacificadores no son hijos de Dios. Ojo, Así allí, ojo, porque Ujú. entonces sería muy importante destacar ese punto, Así es. que entonces aquellos que no son pacificadores no pueden representar a un Dios que es misericordioso, que es de amor, que es de perdón, que es de dominio propio. Es muy importante. El dominio propio. Importante no perder los estribos, porque este consejo es muy básico. La ira, el enojo nos puede llevar a, como lo hemos dicho, perder el control, los estribos, y entonces pasar a algo más. Tal vez, como lo mencionamos, a matar a alguien. Una tragedia. Una tragedia que de la cual después nos vamos a arrepentir. Así es. Y es por eso que la Escritura, ¿con qué intención le dijo Dios al pueblo y estableció como parte de su mandamiento el hecho de decir no matarás? No matarás, porque sabía que el humano en sus momentos de arranque, de enojo, de ira, iba a ir contra su prójimo y le iba a quitar la vida. Así es, porque Y lo vemos claro en el ejemplo de Caín y Abel. Veamos qué Totalmente. pasó. Por envidia y por despecho, Caín mató a Abel. a su hermano, A su propio hermano. Su propio hermano, imagínate, pastora Jenny, era su propio hermano. Entonces, pastor, vemos aquí en esta ilustración de estos hermanos que había algo en el corazón,
Había una persona que era tranquila, pacífica, podemos decirlo así, Ujú. y una persona iracunda, que por esos celos, por esos arranques de envidia, llegó a una tragedia. Exacto. Entonces no es algo nuevo el odio, la ira, el descontrol en las vidas, sino que estamos hablando de que es de años hacia atrás. Precisamente, vemos que el primer asesinato que sucedió fue el de Abel. Caín matando a su hermano Abel, Así es. el primero. Y a partir de ahí dice que esa sangre que se derramó, entonces trajo esa situación complicada y difícil para el ser humano, de que cuando sientes ira, enojo, envidia, un sentimiento incorrecto, malo dentro de tu corazón, tiendes a perjudicar a tu prójimo. Así es, La escritura también es muy clara, pastora, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Cuando venimos a Cristo, Dios nos da una identidad clara. Como lo hemos recibido, hemos creído en Él, lo hemos aceptado a Jesucristo, nos constituimos en hijos de Dios. Entonces yo tengo una identidad, pastor. Soy un hijo de Dios. Entonces ese valor Amén. me lo da Jesucristo por recibirlo, por aceptarlo, pero entonces yo por ende me amo, porque tengo un sentido en mi vida, porque me siento amada, dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo tengo una identidad, por lo tanto yo me amo, porque Dios me ama, porque Dios es la fuente del amor. Entonces Así yo es. tengo una identidad, pastor, en Cristo, por lo tanto yo me amo, porque Dios me ama y porque tengo esa identidad, y yo por eso te amo a ti. Pero Así cuando no hay una identidad, cuando estamos alejados de Dios, no hay un amor propio, un amor que tú dices, bueno, yo me amo a mí. Hay muchas veces que muchas personas, Se detestan a sí mismos. así es, Y eso mismo, vemos pastor, fundamental. así es. Entonces eso Acercarse a mismo Dios. lo reflejas en otras personas, porque no te amas ni tú mismo. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes una identidad en Dios y lo reflejas entre tus seres queridos. Amén. Fíjate, pastora Jenny, acerca del capítulo 5:22, Así es. nos da una clave importante acerca de la situación, los conflictos que sucedan entre nosotros y nuestro prójimo. Pero dice, yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera, dice, que diga racá a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga moré quedará expuesto a la gehenna de fuego. Me gustaría escuchar la versión que tú tienes de las Escrituras, pastora Amén. Jenny. Dice la Escritura en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, Necio. así es, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Vaya, entonces vemos la consecuencia de llegar a un punto muy grave, una situación muy descontrolada de nuestro enojo, de nuestra ira, de esa naturaleza, de pensar en el mal y en el mal de de la gente que nos rodea, que el mismo Cristo establece, y como le hemos dicho, algo muy esencial para la vida del ser humano. Y sin duda, pastora, estos textos han sido de gran bendición para nosotros. Vamos a tener que terminar en este momento, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, pastora Jenny,
por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Y por haber estado en este programa de Nuevo Pacto. Los esperamos la próxima semana, ya con la presencia de nuestra pastora Noemí, que en este día se encuentra ausente, pero que reciban saludos y bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Hasta próximamente.